Muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado, y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si quieres que la biblioteca siga iluminando senderos, apóyala. Comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato, y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Y si quieres apoyarla aún más, puedes convertirte en mecenas en Patreon. Ahora, comencemos con la narración. Rendlesham, la noche en que el bosque reveló lo inexplicable. En la penumbra de un invierno que parecía no ceder nunca, el bosque de Rendlesham se extendía como un mar de sombras entre los límites de Suffolk. Era 1980, y la Guerra Fría aún colgaba sobre Europa como una nube pesada, llena de tensiones invisibles y amenazas siempre al acecho. Las bases de la RAF Goodbridge y Bentwaters, aunque pertenecientes al Reino Unido, estaban ocupadas y operadas principalmente por la USAF, un recordatorio constante de la influencia extranjera en tierras inglesas. Sus torres, hangares y barracones se alzaban entre árboles densos y senderos que parecían interminables, y los guardias que patrullaban esas noches sabían que cualquier error podía ser observado por ojos que nunca se mostraban. Los protagonistas de esta historia eran hombres y mujeres anónimos, soldados de turno acostumbrados a la rutina, al ruido mecánico de los motores de aviones y al zumbido constante de la electricidad en los sistemas de vigilancia. Sus rostros, endurecidos por el viento y las largas horas de observación, mostraban una mezcla de disciplina y resignación. Algunos llevaban años en esas bases, otros apenas unos meses, pero todos compartían la misma sensación de estar vigilando un territorio que no les pertenecía del todo. Caminaban por senderos de grava, revisaban cercas y antenas, y a veces se detenían para intercambiar palabras rápidas, conscientes de que cada segundo podía traer algo inesperado. Aquella noche, sin embargo, la rutina comenzó a resquebrajarse de manera casi imperceptible. Los guardias se movían con pasos calculados, linternas en mano, revisando puntos habituales, un árbol roto aquí, una señal de movimiento allá. Todo parecía normal. La brisa llevaba consigo el olor a tierra húmeda y a madera vieja, mezclado con el inconfundible aroma metálico de los hangares y los aviones estacionados. Los radios emitían su chisporroteo habitual, y el murmullo lejano de conversaciones humanas apenas se mezclaba con el ulular de los búhos y el crujir de las ramas bajo las botas. Pero mientras avanzaban, algo comenzó a destacar en el límite de su visión periférica. Una luz, distante y difusa, parecía flotar entre los árboles, moviéndose con suavidad, como si tuviera vida propia. Al principio pensaron que era un reflejo de alguna linterna de patrulla o incluso un farol olvidado, pero su posición y su movimiento eran demasiado precisos, demasiado deliberados. Una sensación extraña se instaló en sus estómagos, un cosquilleo de inquietud que no tenían por qué sentir, pero que ninguno podía ignorar. Los relojes internos de los hombres y mujeres, acostumbrados a medir el tiempo por los ciclos de guardia, se alteraron de manera sutil, minutos que parecían horas, segundos que se estiraban. Uno de los guardias, más veterano que los demás, se detuvo y levantó la mano en señal de silencio. Sus ojos, acostumbrados a las noches largas y a la fatiga, fijaron la luz y notaron algo que los demás no habían percibido de inmediato. El resplandor no era uniforme. No provenía de un solo punto, sino que parecía oscilar, pulsar, como respirando. Era como si el bosque mismo se hubiera convertido en un organismo consciente, y esa luz fuera su latido. Sin pronunciar palabra, señaló hacia un claro cercano. La curiosidad y el miedo se mezclaban en sus miradas, y aunque todos sentían el deber de regresar a sus puestos, la atracción por lo desconocido los empujaba hacia adelante.
El sendero que recorrían se estrechaba entre árboles viejos. Sus raíces sobresalían del suelo en formas caprichosas. Y cada paso producía un crujido que parecía resonar más allá de lo natural. La luz, flotando entre los troncos, se acercaba, pero nunca demasiado, manteniendo siempre un margen de distancia que parecía medir su coraje. Sus radios dejaron de funcionar de manera intermitente, zumbando y apagándose, y un frío inesperado descendió sobre ellos, distinto al frío habitual de esas noches invernales. La atmósfera estaba cargada de una tensión silenciosa, casi eléctrica, como si el aire mismo contuviera un mensaje que aún no podían comprender. Uno de los jóvenes soldados, apenas unas semanas en la base, rompió finalmente el silencio con un murmullo. ¿Eso es real? Nadie respondió de inmediato. El veterano solo asintió levemente, como si quisiera afirmar que sí, pero al mismo tiempo negar que fuera algo que pudieran explicar. Nadie sabía qué era, y eso era lo que más los inquietaba: el bosque, su rutina, incluso la propia seguridad de la base. Todo parecía irrelevante frente a ese fenómeno que desafiaba la lógica. Cada paso que daban hacia el claro era un desafío a la razón y un abrazo al misterio. Al llegar a una pequeña explanada entre los árboles, pudieron ver con mayor claridad que la luz no provenía de una estrella caída ni de un reflejo de las bases cercanas. Era algo que se sostenía por sí mismo, flotando en medio del claro, con contornos indefinidos y un resplandor metálico, frío, que no reflejaba la luz de la luna ni de sus linternas. El aire alrededor parecía vibrar con un zumbido sordo, apenas perceptible, pero suficiente para erizar la piel y hacer que las armas que llevaban se sintieran innecesarias. Todo en aquel instante estaba cargado de una sensación de anticipación que ninguno de ellos había experimentado antes. A pesar del miedo, también hubo fascinación. Algunos comenzaron a registrar mentalmente lo que veían, movimientos, colores, sonidos, como si quisieran atesorarlo antes de que desapareciera. La rutina de la vigilancia, la disciplina militar, incluso los años de entrenamiento parecían desvanecerse frente a lo que tenían delante. Cada respiración era consciente, cada paso calculado, y cada mirada se cruzaba con la de los compañeros, buscando confirmación, buscando la certeza de que no estaban solos en su percepción. El bosque mismo parecía observarlos. Las sombras no eran simplemente ausencia de luz, sino figuras que se movían en la periferia de su visión, desapareciendo cuando intentaban enfocarlas directamente. Era un juego de presencias y vacíos, de luces y penumbras, que hacía que todo lo conocido se transformara en algo nuevo y desconcertante. Allí, en ese instante que parecía suspendido entre segundos y eternidad, los guardias comprendieron que la noche, la base y el bosque habían dejado de ser territorio humano para convertirse en un escenario donde lo inexplicable podía manifestarse. Y mientras los hombres y mujeres se mantenían firmes, observando, midiendo su temor con la fascinación, una certeza comenzó a asentarse lentamente en sus mentes. Aquello que flotaba en el claro no era un accidente de la naturaleza ni un simple error de percepción. Era otra cosa, algo diferente, algo que no podían nombrar pero que sabían que cambiaría para siempre la manera en que entenderían la realidad y su propia existencia dentro de ella. La bruma que cubría el bosque, el frío que calaba hasta los huesos, incluso el zumbido sordo que parecía emanar del aire mismo, se convirtieron en testigos silenciosos de un primer contacto con lo desconocido. La noche de Rendlesham había comenzado a mostrar su secreto, y los guardias, que hasta entonces habían vivido en la seguridad de la rutina y la disciplina, comprendieron que estaban frente a algo que trascendía sus órdenes, sus mapas y sus protocolos. La vigilancia había terminado, y un nuevo tipo de exploración, una que no conocía reglas ni límites, se abría ante ellos. Cada respiración, cada movimiento, cada destello de luz parecía señalar que aquella era una frontera invisible entre lo conocido y lo insondable, y que ellos, por pura casualidad y valentía, habían cruzado la línea que separa lo normal de lo extraordinario. La luz seguía allí, oscilando entre los troncos, a veces más brillante, a veces apagándose apenas, como si respirara con voluntad propia.
Los guardias intercambiaban miradas rápidas, algunas llenas de incredulidad, otras teñidas de temor. Nadie pronunciaba palabra, pero todos sentían la misma sensación: algo inusual estaba ocurriendo, algo que desafiaba la rutina de sus patrullas y el entendimiento de sus años de servicio. Entre las sombras de los árboles, los destellos cambiaban de posición, a veces saltando de un lugar a otro con una precisión inquietante, como si esquivaran la mirada humana. Era imposible no notar que no seguían un patrón natural. Al principio, intentaron explicarlo con lo que conocían. «Debe ser un avión», murmuró uno, aunque el sonido de motores era inexistente. Otro sugirió que quizá un meteorito había caído entre los árboles, o que algún farol perdido de los aldeanos cercanos flotaba en la niebla. Cada hipótesis parecía más débil que la anterior. La lógica les ofrecía explicaciones sencillas, pero la evidencia visual y sensorial se resistía a ser encajada en esos moldes. Sus radios apenas funcionaban, con un zumbido constante que interrumpía cualquier intento de comunicación. Incluso la luna, clara y fría sobre los cielos de Safek, parecía incapaz de arrojar luz suficiente sobre la escena. El silencio del bosque estaba cargado, no de quietud, sino de expectación. Cada hoja que crujía bajo sus botas parecía resonar más fuerte que de costumbre, como si amplificara su propio miedo. La incertidumbre creció hasta que, finalmente, uno de los más valientes rompió la tensión: «Debemos acercarnos. Ver qué es esto». No había entusiasmo en su voz, solo una determinación silenciosa, un impulso de curiosidad mezclado con la adrenalina del miedo. Nadie lo contradijo. La decisión de avanzar era colectiva y silenciosa. Sin saberlo, se convertían en exploradores de lo desconocido. Formaron un pequeño grupo, ajustando linternas y armas, aunque sabían que ninguna de estas herramientas podía garantizar su seguridad frente a algo que desafiaba la lógica. Los pasos eran cuidadosos, medidos, el aire frío cortando sus pulmones mientras se internaban entre la maleza. Cada tronco parecía más grande, cada sombra más densa, y la luz intermitente que los guiaba parecía reaccionar a su presencia, acercándose, retrocediendo, como si midiera su valor y su miedo. Fue entonces cuando sucedió el primer contacto verdadero. La luz no solo se movía, se detenía deliberadamente frente a ellos, flotando a media altura entre los troncos, como observando, evaluando, respirando. Era imposible discernir su forma exacta, pues su contorno parecía cambiar con cada ángulo, pero había algo innegablemente sólido en ella, un peso perceptible, una presencia que llenaba el claro. El zumbido, apenas audible al principio, aumentó de intensidad, un sonido que parecía vibrar dentro del pecho más que en el aire, y que obligaba a los guardias a detenerse, conteniendo la respiración. Los sentimientos de miedo, curiosidad y fascinación se entremezclaban de manera dolorosa y deliciosa. Cada uno de ellos sentía cómo su cuerpo se tensaba y sus sentidos se agudizaban. El miedo era primitivo, instintivo, la posibilidad de peligro desconocido les recorría la espina dorsal. La curiosidad los mantenía en su lugar, un imán invisible que los obligaba a mirar, a analizar, a intentar comprender algo que no tenía explicación. La fascinación surgía de la belleza y la perfección del fenómeno. La luz no era agresiva. No había amenaza manifiesta, solo un espectáculo de precisión y misterio que desafiaba todo lo que conocían del mundo. Uno de los soldados, incapaz de contenerse, levantó la linterna un poco más alto y la apuntó directamente a la luz. La reacción fue inmediata, el resplandor se desplazó lateralmente, esquivando la iluminación de manera imposible, manteniendo siempre su distancia y su control. La sensación de que aquel fenómeno poseía voluntad propia comenzó a asentarse en sus mentes, y con ello, un respeto silencioso. No estaban ante un accidente de la naturaleza ni un juego de luces artificiales, aquello tenía un propósito, aunque desconocido. El bosque que los rodeaba parecía amplificar la experiencia. Las ramas se mecían sin viento, las hojas brillaban tenuemente como si absorbieran la luz y la devolvieran en destellos menores. Incluso la niebla,
que hasta entonces había sido un manto uniforme, se comportaba de manera extraña, ondulando y formando figuras abstractas que desaparecían cuando se intentaba enfocarlas. La realidad parecía diluirse, y la frontera entre lo físico y lo ilusorio comenzaba a desvanecerse. Con cada paso que daban hacia la luz, los sentidos se saturaban, el aire parecía más denso, los sonidos más claros, el pulso más acelerado. El silencio se rompía solo con pequeños crujidos bajo sus botas o el zumbido creciente que parecía llenar cada centímetro del bosque. Era una sensación simultáneamente aterradora y magnética. Querían retroceder, pero también avanzar, explorando lo imposible. Las palabras parecían insuficientes para expresar lo que veían, así que se comunicaban con miradas y gestos, cada uno interpretando los movimientos de la luz y las sombras según su propio entendimiento. Finalmente, después de unos minutos que parecieron horas, el grupo decidió acercarse aún más. Sus manos se aferraban a las armas, no por la expectativa de disparar, sino como un ancla hacia la realidad, un recordatorio de que todavía estaban vivos y en control de algo, aunque solo fuera su respiración y su determinación. La luz, al verlos avanzar, parecía evaluar cada movimiento, ajustando su distancia, su brillo y su intensidad con una precisión casi consciente. Era imposible no sentir que cada guardia estaba siendo probado, medido no solo físicamente sino también psicológicamente. Cada respiración, cada movimiento de cabeza, cada pequeño paso hacia adelante era observado por una entidad que no comprendían. Y mientras la fascinación crecía junto con el miedo, comenzó a surgir un sentimiento más profundo, la certeza de que estaban participando en algo único, un momento que ningún entrenamiento militar, ningún libro de historia, ninguna experiencia previa podría prepararles para enfrentar. Y así, en medio del claro, rodeados de árboles que parecían haber cobrado vida, con la luz flotando frente a ellos y el zumbido creciendo en intensidad, los guardias comprendieron que la noche de Rendlesham había dejado de ser solo una rutina de vigilancia. Se había transformado en un umbral, un portal hacia lo desconocido, donde cada instante era un desafío a la lógica, un llamado a la exploración, y un recordatorio de que, a veces, el mundo no se explica con mapas ni con órdenes, sino con la mirada abierta y la valentía de quienes se atreven a enfrentarlo. El bosque parecía contener la respiración mientras los guardias avanzaban, cada paso más cauteloso que el anterior, cada crujido de ramas bajo sus botas resonando como un tambor marcando un ritmo que parecía hecho a propósito, para ellos. La luz, que hasta entonces había flotado casi como un destello caprichoso, comenzó a revelar contornos más definidos. No era simplemente un punto brillante suspendido en la oscuridad, adoptaba una forma triangular, rígida en sus esquinas, con un brillo metálico que parecía reflejar un color imposible de describir, un plateado iridiscente que se movía entre la penumbra del bosque. Desde cierta distancia, podía confundirse con un rombo flotante, un objeto que desafiaba la gravedad y la lógica de cualquier estructura conocida. Los zumbidos que antes eran apenas un murmullo comenzaron a intensificarse, vibrando en la piel y en los huesos de los presentes. No era un sonido que se escuchara solamente con los oídos, era un timbre que recorría el cuerpo, un eco metálico que parecía provenir del propio corazón del objeto. La luz no parpadeaba al azar, brillaba con pulsos regulares, como si respirara, y cada pulso estaba acompañado por un cambio sutil en el zumbido, generando una especie de lenguaje sensorial que ninguno de los guardias podía traducir, pero que sentían profundamente. La fascinación se mezclaba con el miedo, un sentimiento de estar ante algo antiguo y poderoso, que existía más allá de las explicaciones humanas. Al aproximarse al claro, comenzaron a notar algo que los detuvo en seco. El suelo bajo sus pies estaba marcado. No eran simples huellas humanas, eran huellas irregulares, profundas, algunas incluso quemadas, como si la tierra hubiera recibido un calor intenso y repentino. La tierra quemada y los pequeños surcos formaban un patrón extraño, un recordatorio físico de que el objeto no solo estaba presente, sino que había interactuado con el bosque de manera tangible. Cada guardia observaba estas marcas con incredulidad,
tocando el suelo con guantes y notando la textura, la temperatura, la aspereza y el calor residual. No había duda de que algo inusual había pasado allí, algo que no podían explicar con la ciencia o la experiencia previa. Sus instrumentos, diseñados para la precisión y la vigilancia, comenzaron a fallar de manera inquietante. Las brújulas se volvían locas, señalando direcciones contradictorias, girando sin control, como si un campo invisible hubiera modificado el magnetismo natural. Los radios se interrumpían, las linternas parpadeaban y, en algunos casos, los medidores de distancia y altitud entregaban lecturas incoherentes. Todo parecía indicar que la presencia no solo era visible y audible, sino que también interfería con el mundo físico y tecnológico que los rodeaba. La sensación de que estaban ante un fenómeno que desafiaba la lógica crecía con cada minuto. Aún así, el deber profesional no desapareció. Los guardias comenzaron a anotar lo que podían, cada forma, cada zumbido, cada cambio de luz y movimiento del objeto. Escribían en los reportes confidenciales, temiendo que sus palabras parecieran exageradas o inverosímiles. Cada frase que plasmaron estaba cargada de asombro y de una cautela extrema. No podían permitir que nadie pensara que habían inventado algo, pero tampoco podían negar lo que sus sentidos les revelaban. Las palabras se sentían insuficientes, incluso inútiles, para describir lo que sus ojos y cuerpos estaban experimentando. Sin embargo, cada registro escrito sería un testimonio, una semilla para la posteridad, la evidencia de que habían estado allí, en ese claro del bosque, frente a algo que la historia aún no podía nombrar. Mientras avanzaban más hacia el objeto, la luz triangular se movió, flotando lentamente entre los árboles, como si eligiera mostrar solo lo necesario y mantener cierto misterio. Era imposible aproximarse demasiado sin sentir una presión en el pecho, una especie de fuerza invisible que marcaba los límites de la proximidad. Los zumbidos parecían intensificarse con cada paso que daban, y algunos de los guardias notaron que el aire mismo parecía vibrar alrededor del objeto, ondulando suavemente, como si el espacio estuviera siendo deformado por su presencia. La interacción sensorial se volvió más intensa, los colores del resplandor cambiaban ligeramente, pasando del plateado a tonos azulados y verdes, mientras pequeñas chispas de luz parpadeaban en la bruma cercana. La sensación de que el bosque estaba vivo se intensificó, como si los árboles y la vegetación reaccionaran al objeto, inclinándose levemente, vibrando sutilmente, en un ritual silencioso que solo ellos podían percibir. El miedo, lejos de disminuir, se mezclaba con una curiosidad que era imposible reprimir. La experiencia exigía atención plena, cada guardia se movía con cautela, respirando con fuerza controlada, consciente de que cualquier acción podría provocar una reacción inesperada. Al observar las marcas en el suelo, los guardias comenzaron a especular sobre la naturaleza del objeto. ¿Era tecnología humana avanzada? ¿Un experimento secreto que había escapado a su conocimiento? ¿O algo completamente ajeno, una presencia que no pertenecía a este mundo? Las hipótesis surgían y se derrumbaban con igual rapidez, como castillos de arena arrastrados por la marea del asombro. Cada intento de racionalizar la situación parecía solo aumentar el misterio. El veterano del grupo, con más experiencia que los demás, observaba con atención cada gesto de los jóvenes soldados. Podía sentir su tensión, sus dudas, su fascinación contenida, y sabía que aquel evento quedaría grabado en la memoria de cada uno de ellos, aunque no pudieran explicarlo. La obligación de documentar todo lo que pasaba se convirtió en un acto casi sagrado. Cada palabra escrita en el reporte era un puente entre la realidad tangible y la experiencia sobrenatural que vivían. Mientras tanto, el objeto triangular flotaba, detenido a veces, moviéndose a veces, pero siempre manteniendo una presencia que era a la vez imponente y etérea. No había agresión, no había amenaza clara, pero la sensación de poder y misterio que emanaba era innegable. Los guardias se dieron cuenta de que no estaban frente a algo que simplemente existiera para ser observado. Estaban frente a algo que tenía su propio propósito, su propio ritmo,
y que los consideraba testigos de una experiencia que trascendía cualquier noción de rutina o protocolo militar. El silencio del bosque se rompía solo por el zumbido metálico del objeto y el crujir de la tierra bajo sus botas. Cada sonido, cada destello de luz, cada vibración en el aire, parecía un mensaje que no podían comprender pero que sentían con el cuerpo y el alma. Los guardias intercambiaban miradas rápidas, buscando confirmación, seguridad, una palabra que pudiera anclar la realidad. Pero comprendieron, sin decirlo, que no había ancla posible. Aquel fenómeno estaba más allá de cualquier referencia conocida. Y así, en aquel claro rodeado de árboles antiguos, con marcas de tierra quemada a sus pies, brújulas desorientadas en las manos y un objeto triangular que flotaba como una presencia consciente, los guardias comprendieron que la noche de Rendlesham no era un accidente ni una ilusión. Era un llamado al asombro, un desafío a la comprensión humana, una experiencia que exigiría vigilancia, valentía y un registro detallado para preservar la memoria de lo que, quizá, nunca volvería a repetirse de la misma manera. Cada zumbido metálico, cada destello de luz y cada huella en el suelo se convirtió en parte de un misterio que no podían explicar, pero que cambiaría su percepción del mundo para siempre. El objeto triangular no permaneció estático mucho tiempo. Con un movimiento fluido, casi imperceptible al principio, comenzó a deslizarse entre los árboles. No emitía ruido alguno que se pudiera asociar a un motor o a mecanismos conocidos. Solo el zumbido metálico persistía, resonando en sus pechos, mientras el aire alrededor parecía vibrar con cada desplazamiento. Los guardias, atentos a cada paso, apenas podían seguir su ritmo. El bosque que conocían, con sus caminos y senderos familiares, se transformaba en un laberinto extraño y peligroso, y cada árbol que bordeaba su trayecto parecía doblarse suavemente, como guiando o desafiando su avance. Era un desplazamiento calculado, como si el objeto midiera su presencia, evaluando qué tan lejos podía permitir que los humanos se acercaran sin revelar todo su misterio. Entre las sombras del bosque comenzaron a percibir otras presencias. No eran claros ni definidos, sino fugaces, ambiguos, como figuras que existían a medio camino entre la realidad y la imaginación. Se movían con lentitud, apenas perceptibles, emergiendo entre los troncos y luego desapareciendo con la misma rapidez. Algunos guardias juraron ver formas humanoides, otros solo siluetas que se desvanecían al enfocarlas directamente. Cada visión producía una mezcla de miedo y fascinación. El cerebro humano, acostumbrado a buscar patrones, se debatía entre reconocer vida en esos destellos o descartarlos como ilusiones provocadas por la tensión y la luz cambiante. El objeto, como consciente de su audiencia, comenzó a interactuar con ellos de manera indirecta. Sus luces pulsaban, parpadeaban y se alternaban en secuencias que parecían responder a los movimientos y gestos del grupo. No había palabras, no había sonidos inteligibles, pero la sensación de comunicación era innegable. Cada parpadeo parecía un mensaje, cada cambio de brillo una señal, y los guardias, aunque incapaces de interpretar código alguno, sentían que estaban siendo reconocidos, observados e incluso estudiados. La fascinación creció, mezclada con un escalofrío de incertidumbre. Estaban en presencia de algo que no solo existía, sino que tenía la capacidad de percibirlos y responder. Sin embargo, junto a la fascinación, surgía el conflicto interno. La mente humana lucha por explicar lo inexplicable, y los guardias se encontraron atrapados entre dos fuerzas: la necesidad de creer en lo que sus ojos mostraban y la lógica que insistía en que debía haber una explicación racional. Algunos cuestionaban su percepción, preguntándose si el cansancio, el frío o la sugestión podían haber distorsionado la realidad. Otros, en cambio, sentían una certeza creciente: lo que veían era real, tangible, y ningún escepticismo podría borrarlo. La tensión se palpaba en el aire, no solo entre ellos y el objeto, sino entre ellos mismos, en cada mirada y cada respiración contenida. Cuando finalmente decidieron retirarse, la sensación de asombro y temor los acompañó hasta la base. Cada paso de regreso se sentía más pesado.
como si el bosque no quisiera dejarlos ir sin haber registrado completamente la experiencia. Los árboles parecían más densos, la oscuridad más profunda, y el zumbido metálico persistía en sus mentes, incluso cuando el sonido físico disminuía con la distancia. Cada uno llevaba consigo imágenes que no podían explicar y sensaciones que desafiaban cualquier descripción. De vuelta en los hangares y barracones, la discusión comenzó de inmediato. Algunos hablaban con voz temblorosa, describiendo la forma triangular, los zumbidos y las figuras en movimiento. Otros mantenían un silencio cauteloso, temerosos de parecer irracionales o de enfrentarse a la incredulidad de sus superiores. Surgieron debates acalorados. ¿Habían visto un fenómeno natural desconocido? ¿Algún experimento militar secreto? ¿O algo que escapaba completamente al entendimiento humano? Cada hipótesis parecía insuficiente, y la confusión aumentaba con cada relato compartido. Mientras escribían sus reportes confidenciales, la dificultad de poner en palabras lo que habían experimentado se volvió evidente. Las descripciones parecían demasiado sencillas frente a la magnitud de lo percibido. El objeto no era solo un fenómeno físico, sino una experiencia que desafiaba sentidos, lógica y memoria. Aún así, cada palabra plasmada era un intento de aferrarse a la realidad, de crear un puente entre la experiencia vivida y la documentación que permitiría que otros pudieran algún día comprender lo que ellos apenas comenzaban a procesar. La noche había dejado su marca, no solo en la tierra del bosque, sino en la mente de los guardias. La rutina de vigilancia, los protocolos y la seguridad de la base ya no parecían suficientes para explicar lo ocurrido. Habían cruzado un umbral invisible hacia algo que desafiaba la historia, la ciencia y la percepción. Y mientras el silencio de la madrugada llenaba los hangares y los pasillos de la base, un sentimiento compartido se asentó en el grupo. Sabían que lo que habían presenciado cambiaría para siempre la manera en que mirarían al cielo, al bosque y a la realidad misma. El amanecer llegó como un susurro frío sobre la base. Los primeros rayos de luz apenas penetraban la niebla que se aferraba a los claros del bosque, y el frío era más intenso que la noche anterior, como si la oscuridad hubiera dejado un rastro helado que el sol aún no podía disipar. La experiencia de la noche anterior no los había dejado descansar. Cada guardia se despertó con el recuerdo de la luz triangular, los zumbidos y las marcas en el suelo, con la sensación persistente de que algo los estaba esperando, observando desde la penumbra. La decisión fue unánime: regresarían al bosque. Esta vez no eran solo curiosos, eran exploradores con un objetivo definido, preparados para enfrentar lo desconocido. Formaron un grupo más grande que la noche anterior, incluyendo a los más veteranos y a los que habían sido testigos directos del primer encuentro. Cada uno llevaba linterna, arma y equipo de comunicación, aunque una sombra de desconfianza se cernía sobre todo lo que dependiera de la tecnología. El aire estaba cargado de anticipación, y cada crujido de ramas bajo sus botas parecía amplificado por la tensión colectiva. A medida que avanzaban hacia el corazón del bosque, la niebla se enroscaba alrededor de ellos, moviéndose como un río invisible, y los árboles parecían inclinarse ligeramente, formando un corredor que los guiaba sin ser guiados. Al llegar al claro donde la noche anterior habían visto la luz triangular, todos contuvieron la respiración. El objeto no estaba donde lo habían dejado, pero el aire parecía cargado de su presencia. Entonces, de manera lenta pero definitiva, se elevó frente a ellos, suspendido a pocos metros sobre el suelo, con sus esquinas triangularmente definidas brillando con un resplandor metálico que hacía que la niebla circundante pareciera cobrar vida. Su movimiento era silencioso, majestuoso, y la sensación de poder que emanaba se intensificó, penetrando los sentidos de todos los presentes. El objeto no buscaba esconderse ni intimidar, simplemente existía, y su existencia era suficiente para dominar la escena, para alterar la percepción de la realidad. Con el objeto elevado, fenómenos físicos comenzaron a manifestarse con intensidad. Un viento repentino barría el claro, arrancando hojas y ramas pequeñas, aunque los árboles más grandes apenas se movían.
La temperatura descendió abruptamente, el aire parecía casi sólido, cortante, y los guardias podían ver su aliento condensarse en la fría niebla matutina. El bosque, que hasta entonces había sido un marco familiar, se transformó en un espacio hostil y sagrado, un escenario donde la lógica y la física ordinarias parecían haber sido suspendidas. Cada respiración era medida, cada paso cuidadosamente calculado, y cada mirada era un intento de comprender lo que sus ojos captaban sin poder tocarlo ni controlarlo. Los instrumentos de vigilancia comenzaron a fallar otra vez. Las radios crepitaban con interferencias, las linternas parpadeaban y en algunos casos se apagaban por completo, dejando a los guardias momentáneamente a ciegas. Las brújulas giraban sin orden, y las mediciones de distancia o altitud se volvían incoherentes. Cada fallo tecnológico reforzaba la sensación de vulnerabilidad. Era como si el objeto y su presencia hubieran impuesto nuevas reglas sobre el entorno, dictadas por una lógica que ellos no podían descifrar. La tensión crecía, pero también lo hacía la fascinación. Los guardias sentían que cada fenómeno no era casual, sino parte de un orden desconocido que comenzaban a percibir intuitivamente. A medida que el grupo avanzaba con cautela, tratando de acercarse, notaron que la luz del objeto se intensificaba y que pequeñas partículas de resplandor parecían desprenderse y flotar alrededor de ellos. Cada chispa era absorbida por la niebla y luego devuelta como un reflejo cambiante, creando patrones que desafiaban la geometría y la percepción. El zumbido metálico creció en intensidad, como un coro de vibraciones que recorría la piel y los huesos de los presentes, obligándolos a contener la respiración y a moverse con extrema lentitud. La sensación era de estar dentro de un organismo consciente, de formar parte de un ritual silencioso que ellos no podían comprender pero que sentían profundamente. Algunos guardias comenzaron a experimentar cambios sensoriales más sutiles. La percepción del espacio parecía alterarse, los sonidos se distorsionaban y las sombras parecían alargarse y contraerse con voluntad propia. Pequeñas figuras fugaces aparecían entre los árboles, moviéndose con rapidez imposible, como si fueran observadores que surgían y desaparecían a voluntad. Cada figura parecía transmitir intención, pero ninguna tenía rasgos reconocibles. Eran presencias ambiguas que desafiaban la mente, obligando a los hombres y mujeres a cuestionar constantemente lo que veían. La frontera entre realidad y percepción se diluía, y cada guardia sentía que debía confiar en sus sentidos al mismo tiempo que los cuestionaba. La interacción con el objeto se volvió más evidente, las luces respondían a movimientos específicos, parpadeando y cambiando de intensidad de manera sincronizada con la posición de los guardias. No era comunicación verbal, pero había un mensaje implícito, un reconocimiento de su presencia que era imposible ignorar. La mente luchaba por racionalizarlo, pero la evidencia sensorial era abrumadora, aquello no solo existía, sino que estaba activo, consciente, interactuando con ellos de manera directa. La fascinación se mezclaba con el miedo de manera íntima, como un hilo que tensaba sus nervios y aumentaba la adrenalina en cada segundo. Mientras algunos intentaban anotar lo que sucedía, otros apenas podían mantenerse firmes. La combinación de viento helado, zumbido metálico y luces pulsantes creaba una experiencia casi hipnótica, donde cada movimiento parecía dictado por fuerzas invisibles. La realidad del bosque de Rendlesham se había transformado en un escenario de lo imposible, un teatro donde los límites de la experiencia humana eran probados sin aviso ni tregua. Y allí, en el claro, rodeados por la niebla, los árboles, las figuras ambiguas y el objeto flotante, los guardias comprendieron que estaban enfrentando algo más grande que ellos mismos, algo que no podía ser medido, explicado ni controlado. Cada respiración, cada palpitar del corazón, cada paso cauteloso los acercaba no solo al objeto, sino a la comprensión de que la noche anterior había sido solo un primer umbral. La confrontación con lo inexplicable estaba en pleno desarrollo, y ellos eran tanto testigos como protagonistas de un fenómeno que transformaría para siempre su percepción del mundo y de lo que se oculta más allá de la realidad cotidiana.
El claro donde el objeto flotaba se convirtió en un terreno casi irreconocible. La tierra presentaba marcas profundas y extrañas, algunas zonas mostraban rastros quemados, como si un calor intenso hubiera atravesado el suelo y las raíces sin dejar rastro del fuego, solo su huella. Ramas quebradas y caídas se extendían en patrones irregulares, y ciertas formas parecían repetir símbolos imposibles de descifrar, líneas geométricas que no coincidían con ninguna escritura conocida y que, al ser observadas desde distintos ángulos, parecían moverse con la perspectiva. Los guardias se acercaban con cuidado, temiendo alterar algo que claramente había sido dejado con intención, o que podía ser parte de una manifestación más grande. Cada paso sobre la tierra chamuscada producía un crujido que parecía resonar más allá del bosque, como si el mismo suelo protestara por la intrusión. La experiencia sensorial era intensa y abrumadora. El zumbido metálico continuaba, no solo audible sino palpable en el cuerpo, vibrando a través del pecho, los brazos y las piernas. Un olor agudo y penetrante a metal caliente flotaba en el aire, mezclado con la humedad del bosque y el aroma de la tierra húmeda, creando una mezcla imposible de ignorar. Más allá de lo visible, cada guardia sentía la presencia del objeto y de lo que se movía entre los árboles. No eran simples luces o sombras, sino algo que parecía consciente de cada movimiento, observando con intención y, en ocasiones, reaccionando a sus gestos y respiraciones. La línea entre percepción y realidad se volvió difusa, y algunos soldados comenzaron a cuestionar sus propios sentidos, preguntándose si estaban imaginando lo que veían o sintiendo algo que trascendía la experiencia ordinaria. El temor se mezclaba con la adrenalina. A medida que exploraban más cerca de las marcas, varios guardias sintieron pánico. Sus corazones latían con fuerza, la respiración se aceleraba, y las manos sudaban mientras sostenían linternas y armas que, sin embargo, se sentían inútiles frente a lo que estaban presenciando. Algunos vacilaban, queriendo retroceder, pero la fascinación y la obligación de documentar el evento los mantenían firmes. Era un conflicto interno que aumentaba con cada minuto, una tensión que exigía concentración absoluta y un control sobre los nervios que no todos podían mantener de manera constante. El registro del evento se convirtió en una misión casi sagrada. A pesar de las dificultades, los guardias tomaron fotografías, ajustaron las cámaras y linternas, y anotaron cada detalle en libretas, describiendo el movimiento del objeto, los símbolos en el suelo y las figuras que se movían entre los árboles. Las notas orales también se hicieron imprescindibles, cada testimonio, cada susurro, cada comentario capturaba algo que las palabras impresas por sí solas no podían transmitir. Cada registro era una evidencia de que estaban siendo testigos de algo que desafiaba la lógica, una semilla de memoria que, quizá, algún día permitiría comprender lo que habían experimentado. Cuando regresaron a la base, la tensión no disminuyó. Al presentar sus reportes y fotografías a los superiores, la incredulidad fue inmediata. Los oficiales cuestionaron la credibilidad del relato, sugiriendo que podían haber interpretado mal luces de bengalas, faroles, o incluso ilusiones provocadas por la fatiga y el frío. Cada defensa era medida, cada detalle cuestionado, y la frustración crecía entre los guardias que habían visto con sus propios ojos la anomalía. Era como si el mundo oficial se negara a reconocer la realidad que ellos habían tocado, observado y sentido. La experiencia, intensa y tangible, chocaba contra la incredulidad jerárquica, creando una tensión adicional. Por un lado, la certeza sensorial, por otro, la presión de la cadena de mando y la duda que ellos mismos comenzaban a cuestionar bajo la insistencia de superiores. A pesar de la incredulidad externa, los testigos mantuvieron firme la descripción de lo sucedido. Las fotografías, aunque borrosas en algunos casos, mostraban destellos extraños y formas geométricas que no podían explicarse por movimientos de linternas o reflejos. Las notas escritas describían patrones de luz y zumbidos metálicos, y los relatos orales narraban la sensación de ser observados, el frío repentino, los cambios en la gravedad aparente del aire y la vibración que recorría los cuerpos.
Cada registro era un esfuerzo por traducir lo que había sido una experiencia casi mística en un lenguaje que otros pudieran intentar comprender. En la base, mientras el sol comenzaba a elevarse y los sonidos de la actividad matutina llenaban los hangares, los guardias compartieron miradas cargadas de complicidad y asombro. Sabían que lo que habían vivido los separaba de cualquier rutina militar, de cualquier experiencia previa de vigilancia o entrenamiento. La incredulidad de los superiores no disminuía la intensidad de lo que habían presenciado, solo añadía una capa más de misterio, un recordatorio de que la realidad que habían tocado no encajaba en la narrativa oficial. El bosque de Rendlesham se mantenía allí, con su secreto intacto, y los guardias, aunque de regreso a la seguridad relativa de la base, sentían que algo los seguía observando, que la experiencia había marcado un punto de no retorno. Cada relato, cada fotografía y cada nota eran un intento de preservar la memoria de aquello que había desafiado sus sentidos, que había transformado la noche y el amanecer en un escenario donde lo imposible se había hecho tangible. La mezcla de temor, fascinación y duda quedó suspendida en el aire, recordando que no todo en el mundo puede ser explicado, y que algunos encuentros dejan marcas que ni el tiempo ni la incredulidad pueden borrar. La noche volvió a caer sobre el bosque con un manto silencioso y frío, más profundo que cualquier oscuridad anterior. El grupo de guardias, aún afectado por los encuentros del amanecer y la tarde, regresó al claro una última vez antes de retirarse completamente. Los árboles se alzaban como centinelas antiguos, sus ramas entrelazadas formando un techo natural que absorbía cualquier sonido, y la niebla parecía haberse espesado, ondulando lentamente entre los troncos como si tuviera vida propia. La luz triangular, que los había guiado, desafiado y asombrado durante horas, comenzó a elevarse lentamente y, sin advertencia, desapareció en el cielo nocturno, dejando solo la memoria de su presencia y un aire cargado de misterio. El silencio posterior era abrumador. Los guardias intercambiaron miradas largas, cargadas de incredulidad y contemplación. Nadie hablaba al principio, era como si la naturaleza misma les hubiera ordenado absorber la experiencia en silencio. Las preguntas surgían internamente, revolviéndose en sus mentes. ¿Habían sido testigos de un objeto volador no identificado, un ovni que desafiaba toda explicación? ¿O tal vez un experimento militar secreto que utilizaba tecnologías que ellos no podían comprender? Incluso surgía la posibilidad de un fenómeno natural extraordinario, desconocido y extremadamente raro, que jugaba con su percepción y sentidos. Cada hipótesis parecía tan insuficiente como peligrosa, y ninguna podía capturar la magnitud de lo observado. Conforme caminaban de regreso hacia la base, un cambio sutil pero poderoso comenzó a apoderarse de ellos. El bosque, que antes solo era un escenario, se había convertido en un actor silencioso y vigilante. Cada crujido de ramas, cada susurro del viento y cada sombra que cruzaba su campo visual parecía estar observando, evaluando sus movimientos. Algunos guardias sintieron que no eran meros testigos. Eran intrusos temporales en un espacio que existía según reglas que todavía no comprendían. La sensación de vigilancia aumentaba su respeto y su temor, recordándoles que aquel lugar, aunque conocido geográficamente, ya no pertenecía solo a la rutina humana, sino a algo más grande y antiguo. El conflicto interno creció con cada paso hacia la base. El escepticismo, que en la seguridad del cuartel podría ser un escudo protector, chocaba con la certeza visceral de sus sentidos. Cada guardia se debatía entre racionalizar lo ocurrido, descartarlo como ilusión o error de percepción, y aceptar la evidencia innegable de que habían estado frente a algo que desafiaba toda lógica. Esta lucha mental era agotadora, el miedo, la fascinación y la duda coexistían, entrelazándose en una tensión que hacía que cada decisión, cada recuerdo y cada relato se sintiera cargado de responsabilidad. Finalmente surgió la discusión sobre qué hacer con la información. Algunos sentían que debían guardar el secreto, proteger la confidencialidad de la base y evitar que el relato se convirtiera en objeto de burla o especulación. Otros pensaban que era su deber informar oficialmente,
documentar el fenómeno y asegurar que la experiencia se registrara como evidencia de lo que había ocurrido, incluso si la incredulidad jerárquica amenazaba con desestimarla. La decisión no era sencilla: la lealtad al deber militar, la seguridad personal, la integridad del testimonio y la conciencia de haber sido parte de algo excepcional estaban en constante tensión. Al llegar a los hangares, la sensación de haber cruzado un umbral se asentó de manera definitiva. La noche de Rendlesham no había sido un simple incidente. Era un evento que transformaba la percepción de la realidad, donde la experiencia directa superaba cualquier explicación convencional. Los guardias, ahora conscientes de que su mundo había cambiado, se preparaban para enfrentar las consecuencias, dudas internas, la incredulidad de superiores y compañeros, y la certeza de que habían sido testigos de algo extraordinario que quedaría inscrito en su memoria para siempre. Aunque el objeto había desaparecido, su presencia seguía viva en cada mirada, en cada gesto, en cada silencio compartido. La noche les había enseñado que algunos misterios no estaban hechos para resolverse inmediatamente. Estaban hechos para recordarnos la vastedad de lo desconocido, la fragilidad de nuestra percepción y la necesidad de valentía frente a lo inexplicable. La decisión final de informar o callar no eliminaba la experiencia, solo añadía otra capa a la compleja relación entre conocimiento, fe y realidad que cada guardia tendría que procesar a lo largo de su vida. En ese silencio final, mientras la base retomaba su rutina y la niebla comenzaba a disiparse lentamente, los guardias comprendieron que Rendlesham ya no era simplemente un bosque en Suffolk. Era un lugar de umbral, un espacio donde lo imposible había mostrado su forma y donde la humanidad se encontraba con algo que desafiaba su lógica y expandía su comprensión del mundo. Lo que habían visto, sentido y registrado permanecería con ellos, invisible para los demás pero indeleble en sus memorias, como un recordatorio de que algunas verdades solo pueden ser reconocidas por quienes se atreven a mirar más allá de lo conocido. El regreso a la rutina no disipó el impacto de lo vivido, más bien, lo amplificó de manera sutil y persistente. Los días posteriores se sucedieron con normalidad aparente en la base, pero cada guardia cargaba consigo la memoria del objeto, de las luces que flotaban entre los árboles, de los zumbidos metálicos y de las marcas que habían dejado en la tierra. El informe oficial, redactado con cuidado por los superiores y firmado bajo la categoría de evento menor sin explicación, fue archivado, dejando constancia de la anomalía sin reconocer plenamente su magnitud. Años más tarde, la desclasificación parcial de esos documentos mostraría al mundo un registro ambiguo, un eco del misterio que alimentaría la fascinación pública y la investigación de ufólogos. A nivel personal, las secuelas fueron inmediatas e inevitables. Muchos guardias experimentaron insomnio, despertando en medio de la noche con la sensación de que las luces del bosque todavía los observaban. Los recuerdos eran vívidos, casi táctiles, podían sentir el frío repentino, la vibración en el pecho y el olor metálico flotando entre la niebla. En los días de guardia siguiente, cada crujido de ramas, cada sombra y cada resplandor distante despertaba una alerta inmediata, una respuesta instintiva que recordaba a todos que habían cruzado un umbral hacia lo inexplicable. La mente humana, habituada a lo cotidiano y lo racional, se debatía entre procesar la experiencia y repudiarla, creando conflictos internos que, en algunos casos, persistieron durante meses. Pronto, los rumores comenzaron a extenderse fuera de la base. Pequeñas filtraciones, comentarios casuales y relatos de testigos con experiencia se mezclaron con la curiosidad de la prensa local y la investigación de ufólogos, quienes vieron en Rendlesham un fenómeno digno de estudio. La mezcla de reportajes, especulaciones y testimonios anecdóticos comenzó a formar un tapiz de misterio que, con cada repetición, adquiría matices de leyenda. El bosque de Suffolk, antes un espacio remoto y militar, se transformó en un símbolo de lo desconocido, un lugar donde la frontera entre realidad y mito comenzaba a desdibujarse. Los escépticos y científicos no tardaron en intervenir. Intentaron ofrecer explicaciones racionales, faroles lanzados por niños, reflejos de luces de ciudades lejanas, meteoritos,
o errores de percepción bajo condiciones de estrés y fatiga. Cada intento de desacreditación chocaba con la consistencia de los testimonios y la documentación física. Fotografías borrosas pero reveladoras, notas detalladas de observaciones y huellas inusuales en el terreno. La tensión entre la evidencia percibida y la interpretación racional se convirtió en un debate que definiría durante décadas la manera en que el incidente sería percibido por la comunidad científica y el público. A medida que pasaban los años, la historia se solidificó en la cultura popular y se construyó un mito. Rendlesham Forest comenzó a ser conocido como el Roswell británico, un lugar de encuentro entre lo inexplicable y la tradición de relatos sobre ovnis. El misterio se alimentó de cada testimonio, cada entrevista, cada análisis filtrado a la prensa. La figura de los guardias, testigos directos del evento, se transformó en la de héroes silenciosos que habían tenido la valentía de observar lo imposible y registrar su experiencia con disciplina y rigor. Sin embargo, para los que habían estado allí, la experiencia no se reducía a mitos ni reportes. Permanecía viva en la memoria de sus sentidos, en la sensación de ser observados incluso en lugares cotidianos, en la conciencia de que el mundo ocultaba fenómenos que podían desafiar toda lógica. Rendlesham dejó una marca indeleble, un recordatorio de que lo inexplicable puede surgir en cualquier momento, y que la mente humana, aunque acostumbrada a lo familiar, puede tocar la frontera de lo desconocido si se atreve a mirar. La leyenda se consolidó lentamente, pero la intensidad de la experiencia personal, la tensión física y emocional, y la sensación de haberse encontrado con algo consciente y poderoso permanecieron intactas. Así, Rendlesham Forest no solo se convirtió en un fenómeno investigado y discutido, sino en un hito en la memoria colectiva, un espacio donde lo visible y lo invisible, lo racional y lo inexplicable, coexistían en un equilibrio inquietante, recordando que la realidad puede ser más vasta y compleja de lo que la lógica humana permite comprender. Con el paso de los años, Rendlesham Forest trascendió el ámbito de la base militar y comenzó a ocupar un lugar permanente en la memoria colectiva. Los testimonios de los guardias, grabados en entrevistas y documentales, se convirtieron en piezas clave para ufólogos y estudiosos del fenómeno. Cada relato ofrecía matices diferentes, unos destacaban la sensación de presencia consciente, otros los zumbidos metálicos, y algunos insistían en la precisión de los instrumentos desorientados y las marcas en el suelo. Cada narración añadía textura a la experiencia original, transformando la memoria de los participantes en un mosaico de perspectivas que consolidaba la dimensión épica del evento. Las marcas físicas del encuentro perduraron más tiempo del esperado. Algunos árboles mostraban cicatrices de ramas rotas, como recordatorios mudos de la fuerza que había atravesado el bosque. La tierra quemada y los surcos extraños permanecieron visibles durante meses, a veces incluso años, desafiando explicaciones simples. Los investigadores que visitaban Rendlesham podían observar estas huellas y sentir, aunque sea parcialmente, la intensidad del fenómeno que había alterado la rutina de los guardias. Cada rama dañada y cada patrón inusual de suelo se convirtió en evidencia tangible de que algo extraordinario había tenido lugar allí, más allá de cualquier interpretación meramente anecdótica. Los guardias que habían vivido el evento se convirtieron en testigos clave. Sus experiencias, registradas en notas, fotografías y relatos orales, se analizaron una y otra vez. Algunos participaron en conferencias, otros ofrecieron entrevistas para libros y documentales, siempre conscientes de que su papel era preservar la memoria de algo que la mayoría no había visto y que desafiaba la lógica. La responsabilidad era doble: explicar lo observado con precisión y al mismo tiempo protegerse de la incredulidad, la burla o la tergiversación. Cada testimonio consolidaba la historia de Rendlesham como un evento central en la ufología mundial. Las teorías sobre lo ocurrido comenzaron a proliferar con rapidez. Para algunos, el objeto y sus manifestaciones eran la prueba de la visita de seres de otro mundo, ovnis que habían elegido Rendlesham como lugar de contacto o estudio. Otros sugerían la hipótesis de experimentos militares secretos,
Tecnologías avanzadas desarrolladas en la sombra que utilizaban propiedades desconocidas de luz, magnetismo y sonido. También surgieron explicaciones más conservadoras, vinculando el fenómeno a fenómenos naturales extremadamente raros, combinaciones de luces y condiciones atmosféricas que podían engañar a los sentidos. Ninguna teoría era completamente satisfactoria, todas coexistían, reflejando la complejidad y la intensidad del evento. El impacto cultural fue inmediato y duradero. Libros documentales y relatos de primera mano comenzaron a circular, mientras películas y series de televisión se inspiraban en el misterio de Rendlesham, reimaginando los hechos con dramatismo y licencia creativa. Podcasts y debates internacionales mantuvieron el fenómeno vivo en la conciencia pública, invitando a la reflexión sobre la relación entre humanidad y lo desconocido, entre ciencia y misterio. Rendlesham dejó de ser un incidente aislado para convertirse en un símbolo de lo inexplicable, un punto de referencia cultural que conecta la curiosidad humana con la fascinación por lo que escapa al entendimiento común. A pesar de la exposición mediática y la creación de teorías, la esencia del evento permaneció intacta para quienes lo vivieron. La intensidad sensorial, la sensación de presencia, las marcas en la tierra y los árboles, y la interacción directa con lo desconocido seguían siendo recuerdos profundamente personales y vívidos. La fama del bosque no alteró su misterio, si acaso, lo amplificó, creando un ecosistema de memoria colectiva donde lo real, lo percibido y lo interpretado coexistían. Cada generación que investigaba, relataba o visitaba Rendlesham contribuía a mantener vivo un fenómeno que había desafiado las certezas de la realidad, recordando que algunas experiencias son demasiado vastas para ser encerradas en explicaciones simples. En última instancia, Rendlesham Forest se consolidó como un punto de convergencia entre percepción, evidencia física y cultura. Los guardias, los testigos, los investigadores y los curiosos del mundo entero encontraron en sus relatos una puerta hacia lo desconocido, un recordatorio de que la naturaleza del universo puede ser más amplia y compleja de lo que se puede concebir. Cada libro, cada documental y cada testimonio no solo narraba un evento, sino que invitaba a un diálogo continuo entre lo que podemos comprender y lo que debemos aceptar como misterio. El bosque se convirtió así en un emblema, un espacio donde lo inexplicable toca la experiencia humana y deja huellas que perduran, invisibles para algunos, indelebles para quienes se atreven a mirar más allá de lo cotidiano. Con el paso de los años, Rendlesham Forest dejó de ser simplemente un bosque en Suffolk para convertirse en un símbolo. La leyenda se arraigó en la cultura popular, alimentada por libros, documentales, películas y relatos orales que recreaban la experiencia de los guardias y los fenómenos observados. Cada narración añadía capas a la historia, mezclando memoria, interpretación y asombro, y consolidando un mito que trascendía la geografía y el tiempo. Para quienes no habían estado allí, el bosque se convirtió en un lugar de misterio, un emblema de la posibilidad de que lo desconocido pudiera manifestarse en la realidad cotidiana. El impacto del evento también llevó a reflexionar sobre la fragilidad de la percepción humana. Rendlesham mostró que incluso los sentidos más confiables pueden enfrentarse a experiencias que desafían la lógica y la ciencia. Lo que parecía imposible se volvió tangible, aunque efímero. Lo que era familiar se transformó en un escenario de lo inexplicable. Los guardias aprendieron que la realidad no siempre es absoluta y que la mente, aunque entrenada y disciplinada, puede verse desafiada por fenómenos que escapan a cualquier explicación. Este reconocimiento de límites y misterios se convirtió en un legado invisible, un recordatorio de la humildad que acompaña al conocimiento humano. El bosque permaneció, en silencio, como testigo de aquellos acontecimientos. Árboles, ramas y tierra conservaban marcas de lo ocurrido, huellas mudas que narraban sin palabras la visita de algo extraordinario. Cada caminante, cada investigador y cada curioso que se acercaba sentía esa presencia latente, una conciencia implícita de que el bosque había sido escenario de algo que desafiaba la comprensión humana. Esa quietud, esa vigilancia silenciosa, confería al lugar una dimensión casi sagrada,
Un espacio donde lo cotidiano y lo extraordinario coexistían de manera tangible y poderosa. El misterio de Rendlesham inspiró a exploradores, escritores y curiosos. La experiencia de los guardias, documentada y difundida, se convirtió en estímulo para quienes buscan más allá de lo evidente, para quienes sienten la necesidad de desafiar los límites del conocimiento y explorar la frontera entre realidad y mito. Cada historia escrita, cada documental producido y cada testimonio compartido ayudaba a mantener vivo el recuerdo de la experiencia, recordando que la fascinación por lo desconocido es un motor permanente de creatividad y descubrimiento. Y así, incluso décadas después, el misterio permanece. Rendlesham Forest no ha sido explicado completamente, y tal vez nunca lo será. Sus luces, zumbidos, marcas y sensaciones continúan desafiando tanto a la historia como a la ciencia. El bosque se erige como un monumento a la incertidumbre, un lugar donde lo inexplicable deja su huella y donde la experiencia humana se encuentra cara a cara con aquello que no puede ser totalmente comprendido. En este silencio cargado de significado, Rendlesham enseña que algunos misterios no están destinados a resolverse, sino a inspirar, provocar asombro y recordarnos que la realidad puede ser más vasta de lo que nuestra percepción nos permite abarcar. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.